desglosamos cómo es que son las ecuaciones. ¿Por qué aparece esta cosa? Cada vez aparecen nuevas cosas en el Teams y me están volviendo loco. La clase pasada trabajamos, desarrollamos comprobamos cómo son las ecuaciones para un oscilador armónico. Hace 8 días habíamos partido de un oscilador armónico en términos de, ¿cómo se llama? En términos de un resorte. Y bueno, y llegamos a que las ecuaciones de un oscilador armónico eran senos y cosenos. Comprobamos que sí tenían ese comportamiento. Y lo que vamos a trabajar hoy, les digo, va a ser más o menos leve, pues es identificar cada una de las partes y qué es lo que significa las partes de una expresión como la que obtuvimos de coseno de omega t más phi, recordando que lo que vimos es, bueno, lo que vamos a empezar a ver o a entender qué significa cada una de las partes. Vamos a tener lo que es la amplitud de la onda, que va a ser el término exterior, xm. Si nada más tenemos coseno de omega t más phi, lo que vamos a tener una onda o una expresión de un oscilador armónico cuya amplitud es 1, pero bueno, al multiplicarlo por xm, lo que vamos a tener va a ser la amplitud de la expresión, donde, ¿qué es lo que significa la amplitud? En esta primera imagen lo que tenemos es dos ondas, dos expresiones de un oscilador armónico que tienen la misma frecuencia angular y la misma fase, es decir, tienen la misma duración y empiezan en el mismo instante, pero tienen diferente amplitud. No sé si recuerdan que hace 8 días hablábamos, por ejemplo, de los péndulos, que podemos estar hablando de diferentes amplitudes, pero el comportamiento es exactamente igual. Por otro lado, omega va a ser la frecuencia angular. Phi va a ser la fase. Y bueno, y vamos a estar hablando del periodo, que es el tiempo que tarda una oscilación en completarse. El periodo, estamos hablando precisamente de toda una oscilación. En este ejemplo, en la segunda imagen, lo que tenemos, tenemos dos expresiones que tienen diferente periodo. Mientras la expresión en morado tiene un periodo, o sea, el dar toda la oscilación dura, en este caso, toda la oscilación va a tardar lo mismo. La expresión en morado, vamos a tener dos oscilaciones de la expresión en morado, mientras solamente va a haber una oscilación de la expresión que está en azul. Recordemos que otra cosa que vimos es que el periodo es igual a 1 entre la frecuencia, pero cuando hablamos de frecuencia angular, la relación que hay entre frecuencia angular y frecuencia tiene que ver con expresiones como que ya habían visto seguramente en mecánica, en términos de
que no necesitamos, ¿cómo lo explico? ¿Cómo se los, no quiero hacerlos pelotas? Cuando hablamos de la frecuencia angular, vamos a estar refiriéndonos a expresiones que tienen que ver con, van a estar dadas en términos de radianes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la frecuencia angular, lo que vamos a tener, vamos a tener que omega por el periodo va a ser igual a 2 veces pi. Déjenme aquí hacer una corrección. Omega por todo el periodo más el tiempo va a ser 2pi más omega t. Entonces, omega por el periodo es igual a 2 veces pi. Es decir, omega t va a ser toda una oscilación que va a cumplir todo el periodo. Y por otro lado, cuando estemos hablando de la justo cuando estemos hablando de la fase, vamos a estar refiriéndonos a la constante a partir de la cual empieza. Si estamos hablando de dos fenómenos desfasados, pensemos por ejemplo en la imagen que tenemos hasta la derecha, mientras en el fenómeno, en la onda azul, estamos hablando de que la fase es igual a cero. Cuando tenemos un desfase de menos pi cuartos, lo que vamos a referirnos es que tenemos dos fenómenos oscilatorios que tienen la misma duración, que tienen el mismo periodo, tienen la misma amplitud, tienen la misma frecuencia angular, pero hay un desfase de menos pi cuartos que va a estar interpretado, digamos, bueno, aquí lo que vamos a tener el mismo periodo que lo que tenemos en la expresión azul. Otra de las cosas que vimos fue, bueno, obtuvimos la velocidad y la aceleración. De hecho, para poder determinar que efectivamente coseno era una función que resolvía el oscilador armónico, entonces tuvimos que calcular la derivada y obtuvimos, bueno, tuvimos que calcular la derivada dos veces y obtuvimos que la expresión de la velocidad sería en términos de menos omega por, bueno, en este caso por la amplitud, más seno de omega t más phi, y la aceleración sería menos omega cuadrada x a la xm, o sea, la amplitud, la amplitud de la señal, mientras que aquí vamos, este término menos, bueno, no va a ser el menos, no va a contar, sino únicamente la amplitud de la velocidad va a ser omega xm es decir, son los extremos de la velocidad, y finalmente la amplitud de la aceleración va a ser omega cuadrado xm.
Por otro lado, lo que tenemos, otra parte importante de la frecuencia angular va a ser la siguiente, que justo tiene que ver con la relación entre el periodo y la frecuencia. Vamos a tener que la frecuencia angular va a ser igual a 2pi entre el periodo, y esto es lo mismo que 2pi por la frecuencia. Entonces, si nos piden calcular la frecuencia de una onda en términos de la frecuencia angular, pues tendremos que dividir entre 2pi y viceversa. Si lo que tenemos es la frecuencia de la onda y necesitamos calcular la frecuencia angular, vamos a tener que multiplicar la frecuencia por 2pi. Recordando lo que les comentaba, esta está dada en radianes. En radianes por segundo. Y la frecuencia está dada en hertz. Esas son la diferencia entre la frecuencia angular y lo que es la frecuencia de una onda. Bien, ¿por qué es importante tener la aceleración y la velocidad también expresadas y bueno, conocer las amplitudes de ellas? Bueno, sobre todo de la velocidad, porque para eso, para poder calcular la energía que porta una onda, quien nos va a dar la información de la energía va a ser precisamente bueno, en términos de la posición, vamos a poder calcular lo que es la energía potencial, y en términos de la velocidad vamos a poder encontrar lo que es la energía cinética. Entonces, recordamos que vimos la relación, siguiendo con el ejemplo del resorte, vimos la relación de la energía potencial de un resorte, que es un medio de la constante del resorte por x cuadrada, y si yo lo que tengo como x es igual, bueno, tengo un medio de la constante del resorte por xm por coseno de omega t más phi al cuadrado. Esto es lo mismo que un medio de la constante del resorte, xm cuadrada, coseno cuadrado de omega t más phi. Eso es hablando de lo que es la energía potencial. Por otro lado, la energía cinética, pues está en términos de la velocidad, y nosotros sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces voy a tener un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero la velocidad la tengo en términos de omega xm seno de omega t más phi. Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener menos omega xm seno de omega t más phi al cuadrado. No se me queda ningún término por ahí. No. Entonces, esto es lo mismo que un medio de la masa omega cuadrada xm al cuadrado seno cuadrado de omega t más phi. Pero recuerden que esta omega la teníamos expresada en términos
de la clase anterior la teníamos expresada en términos de la K y de la X de la K del resorte, de la K y de la masa. Lo que habíamos obtenido en términos de la K y de la masa era lo siguiente. ¿Dónde lo teníamos? Lo teníamos en la pizarra, según recuerdo. Ahorita revisamos esa parte. Mientras tanto, bueno, esta sería la expresión de la energía cinética y la energía total que tiene un resorte en movimiento independiente, pues va a estar dada en términos de la de la energía cinética y la energía potencial. Lo que tenemos es entonces un medio de K xm cuadrada coseno cuadrado de omega t más phi más un medio de la masa. Como tenemos elevado al cuadrado, el menos se desaparece. Omega cuadrada xm cuadrada seno cuadrado de omega t más phi. Pero teníamos que teníamos una relación entre omega y la constante del resorte y la masa. ¿Cuál era esa relación? ¿Lo tienen por ahí en sus notas? Era la de que omega cuadrada es igual a K sobre M. Efectivamente, omega cuadrada es igual a K entre M. Entonces, si yo pongo, en vez de poner la energía cinética en términos de omega cuadrada, o yo sustituyo aquí en la energía potencial K como omega cuadrada por M, voy a tener la misma expresión. Entonces, voy a sustituir omega cuadrada de la velocidad o de la energía cinética como K entre M. Entonces voy a tener un medio de K xm cuadrada coseno cuadrada de omega t más phi más un medio de la masa K sobre M, de aquí se me van a cancelar M's, xm cuadrada seno cuadrado de omega t más phi. Pero entonces yo aquí ya puedo factorizar. Esto es lo mismo que un medio de K xm cuadrada por coseno cuadrado de omega t más phi más seno cuadrado de omega t más phi. Y esto es igual a 1. Entonces la energía total en un oscilador armónico va a estar dada en términos únicamente como un medio de K de la constante K por xm al cuadrado. Sin importar sin importar en qué punto de la oscilación estoy trabajando, la energía total siempre va a permanecer igual. O sea, sin importar el momento en el que estoy hablando de conservación de la energía, pues estamos trabajando, no importa en qué punto, en qué punto temporal estemos estudiando la energía total va a estar dada en términos
únicamente de la amplitud al cuadrado por la constante. Un medio de K por la amplitud de la oscilación al cuadrado. Esta va a ser la energía. Entonces, si yo estoy trabajando, si yo estoy estudiando una onda, o sea, nosotros tenemos una onda que es de la forma A coseno de omega t más phi. La amplitud, una de las cosas que me está dando es información acerca de la energía. ¿Qué tanta información me está dando? Pues bueno, acabamos de llegar a que la energía va como la amplitud al cuadrado. Bueno, salvo una constante, un medio de K, que la constante va a tener que ver con el tipo de oscilador que tenemos. Si estamos hablando de un resorte, bueno, ya vimos que está relacionado, esta K es la frecuencia al cuadrado por por la masa, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de la energía es muy importante para entender cuando estamos estudiando ondas. Bueno, una onda muy energética no va a ser únicamente una onda que tenga que ver con gran amplitud, sino también vamos a estar viendo que una onda que tiene una frecuencia angular muy alta, entonces también estamos hablando de una onda energética. Entonces vamos a estar relacionando tanto la amplitud como la frecuencia angular como factores importantes para lo que es la energía de la onda. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna queja? ¿Nada? Bueno, les doy chance de que copien esto. No sé si necesitan que regrese a alguna de las diapositivas anteriores, para que desglosemos o empecemos a destrozar ahora el péndulo y que veamos que un péndulo tiene un comportamiento similar a lo que hemos estado estudiando a partir del resorte. No sé si recuerdan que la clase anterior, lo que les comenté, o la anterior o hace 8 días, lo que les comenté es que vamos a tener una expresión para el péndulo que va a estar relacionada con bueno, que vamos a tener ahí el seno del ángulo y vamos a tener que hacer una aproximación del seno del ángulo para poder resolver una aproximación del seno del ángulo. Para ángulos pequeños es lo mismo que el ángulo, o es aproximadamente el ángulo, y a partir de ahí vamos a poder obtener lo que es la expresión del oscilador, bueno, una expresión similar a la del oscilador armónico. Entonces, ¿puedo pasar o todavía están tomando nota? ¿O no toman nota? Sí. ¿Sí toman nota? Sí, pero ya, bueno, yo ya terminé. Bien. Sí es importante, yo sé que, bueno, ahora estamos
tan acostumbrados a las diapositivas que luego decimos, ah, no tomo nota, ahí están las diapositivas, y luego las diapositivas nunca las vemos. Entonces, en ese sentido sí es importante que aprendan a tomar nota, porque al menos en la nota, si los apuntes no los vemos, al menos queda registrado que hicimos la actividad de copiar. Voy a pasarles lista y ahorita continuamos, nada más para darme una idea de quiénes andan por aquí. Abdiel, ya te vi. Presente. Paulina, Presente. Abel, Presente. Mauricio, Presente. Bruno, Presente. el Andení no está, ¿verdad? Daniel, Presente. Antonio, Iris, Manuel, Neri, dime, Julio, tienes prendido el micrófono. Ah, lo prendí con tiempo, perdón. Ah, no, está bien, está bien. Obed, bueno, ya te puse tu asistencia, Julio. Gracias. Yo ya pasé, profe. Neri, ya te pasé. Voy antes que Obed. Sí, Es ya que sé. no. Pero tú participas, entonces contigo no tengo problema de saber que estás por aquí. Obed no está. José Ramón, Presente. Rachel, Presente. Miranda, Presente. Johan, Presente. Itzel, Valente, Presente. Nadia, Presente. Irving, Presente. Efraín, Presente. Julio, y faltan Alejandro y Jonathan. Bien. Ok, chicos. Entonces, vamos a trabajar un poquito con el péndulo. Vamos a destrozar el péndulo. Y para eso, pues tenemos que recurrir a la segunda ley de Newton. Tenemos el péndulo, y de ese péndulo tenemos que ver cuáles son las fuerzas involucradas. Vamos a ver lo siguiente del péndulo. Por un lado tenemos el peso del péndulo, el peso de la bola del péndulo, que es esto es igual a la masa por gravedad, pero no me sirve, bueno, está hacia abajo, lo que quiera que signifique abajo, pero esta masa por gravedad la tenemos que descomponer de tal manera que podamos equilibrar la fuerza de tensión de la cuerda del péndulo. Entonces voy a tener la tensión de la cuerda. Por otro lado, lo que puedo saber, esas son las únicas dos fuerzas, y esas fuerzas de alguna manera deben de estar equilibradas. El péndulo, voy a tener por un lado aquí mg coseno, no seno, sino me equivoqué ahí. La componente coseno del ángulo, y por otro lado voy a tener
aquí mg seno del ángulo. ¿Qué ángulo? Pues el ángulo que tengamos con respecto al péndulo. ¿Esto qué me va a implicar? Como el péndulo no va a tener un movimiento normal, únicamente vamos a tener, o sea, sobre la dirección de la cuerda, sobre la dirección radial no vamos a tener movimiento, sino únicamente vamos a tener un movimiento en términos de, en términos tangenciales. Lo que podemos obtener es que la fuerza que va a estar experimentando, que va a ocasionar que se mueva, va a ser igual a menos mg seno del ángulo. Esa va a ser la fuerza que va a hacer que se mueva, pero seno del ángulo para ángulos muy pequeños bueno, para ángulos pequeños no, son ángulos menores a 5 grados. Seno de teta es aproximadamente teta. Y bueno, eso se puede comprobar utilizando el, ¿cómo se llama? Esa es una expresión que podemos comprobar fácilmente utilizando expansiones en series. Vemos que el primer término va a ser el ángulo y posteriormente ya van a ser términos van a ser términos que no van a contribuir siempre y cuando estemos hablando de ángulos pequeños. Entonces, lo que vamos a tener va a ser fuerza es igual a menos masa por gravedad por el ángulo, pero el ángulo lo podemos expresar en términos del, ¿cómo se llama? El ángulo, entre el ángulo y la longitud podemos expresar lo que tenemos es teta, bueno, x es igual al teta por la longitud, entonces teta va a ser igual a x sobre L. Esto lo que me va a dar va a ser que la fuerza es igual a menos mg x sobre L. Pero eso es por un lado, y por otro lado vamos a tener la expresión en términos, podemos obtener la expresión en términos del, ¿cómo se llama? Si nosotros, o sea, la masa es una constante, g es una constante y L es una constante, entonces esto es equivalente a hablar de un oscilador. Esto es igual a menos kx, donde K es igual a la masa por mg por L. Y si nosotros ya sabemos, si nosotros ya dedujimos cómo era la expresión o cómo era el comportamiento de un oscilador, entonces podemos trabajar y podemos obtener cómo es el periodo, cómo es la frecuencia, cómo son todas esas partes importantes del péndulo, teniendo en cuenta eso. Acabamos de ver que K entre ms es igual a omega cuadrada. K entre m es igual a omega cuadrada. Entonces, lo que podemos obtener es igual, es que, bueno, ¿qué podemos obtener de esto? Podemos obtener que K sobre M es igual
AMG sobre ML igual a omega cuadrada. Por otro lado, sabemos que el periodo, o sea, de las cosas que acabamos de revisar, es que omega es 2pi entre el periodo. Entonces, esto es igual a 2pi sobre el periodo al cuadrado. Podemos obtener que, bueno, esa ya era una expresión que alguna vez ya habían visto, que era la relación que hay entre la longitud del cable, la longitud de la cuerda y el periodo de oscilación de un péndulo. Bueno, tiene que ver con esto, con que el péndulo lo estamos aproximando a estamos haciendo esta aproximación de seno, es aproximadamente teta, y al hacer esta aproximación estamos pudiendo expresarlos como si fuera un oscilador armónico. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo G sobre L es igual a 2pi sobre T al cuadrado. Esto me implica que 2pi sobre el periodo es igual a la raíz cuadrada de G sobre L, y eso implica que el periodo de oscilación de un péndulo es igual a 2pi raíz cuadrada de L entre G. Que no sé si recuerdan que cuando empezamos a ver toda esta parte del, ¿cómo se llama? Toda esta parte de oscilaciones, lo que les contaba acerca de Galileo, o bueno, lo que platicábamos acerca de Galileo, que como de las observaciones que hizo, bueno, pues observó esta parte del periodo de oscilación de un péndulo, que es el que conocemos actualmente, siempre y cuando hagamos una aproximación para ángulos pequeños. Entonces, si nosotros ponemos a oscilar un péndulo real para ángulos muy grandes, esta aproximación no va a valer. Lo que va a valer va a ser cuando hacemos una oscilación pequeña, cuando hacemos oscilaciones pequeñas. Y bueno, pues ya únicamente si nosotros quisiéramos hacerlo en términos, bueno, eso por un lado. Por otro lado, vean cómo las oscilaciones son independientes de la masa. La masa únicamente es el mecanismo que hace que empiece a moverse, pero no nos va a afectar la masa. Bueno, aquí vamos a dejarle hoy. Para que puedan acabar su tarea. Y la próxima clase vamos a empezar ya a ver, ya tenemos todos los elementos necesarios para poder empezar a trabajar con ondas. Entonces vamos a trabajar la próxima clase, luego la próxima semana, luego va a ser el jalapeño de física y entonces no vamos a tener clases esa semana. Y bueno, no he revisado bien cuánto nos queda, pero vamos bien en cuanto a tiempos. Les encargo que vayan pensando qué van a hacer con respecto a su proyecto final. Si van a querer participar en lo de los videos, bueno, pues ya tendrán hecha esa parte del proyecto final. No sé si tengan alguna duda o algún comentario, chicos. ¿Nada? Bueno, entonces nos vemos el viernes. Y que acaben pronto su tarea de lineal. Gracias, profe. Hasta el viernes. Nos Hasta vemos. luego. Gracias, nos vemos. Gracias, Hasta profe. luego. Cuídense mucho. Igual.